variables extras. Ok. Ahí está. Entonces vamos a trabajar con sucesiones. Vamos a ver si se ve. Sucesiones. Ahí está. Mi pregunta es si ven bien la pantalla o la ven al revés. A ver, cuéntenme. Se ve bien. Todo bien, profe. Ok, vale. Entonces le seguimos. Ok. Entonces, muchachos, hablar de las sucesiones. Lo más importante de las sucesiones es identificar el patrón que me permite ir creando esa lista de números para entonces yo poder saber cuáles serán los siguientes términos que van a ir en esa sucesión e incluso poder encontrar la regla que rige a esa sucesión y en algún momento determinado, si en el examen así me lo pidieran, encontrar el valor en una cierta posición en esa sucesión. Y para eso vamos a resolver algunos ejemplos, ¿vale? Vamos a resolver algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, yo tengo esta sucesión que está formada por los siguientes números. 1, 3, 5, 7, 9 y 11. La verdad, son sucesiones muy sencillas. Tampoco les van a poner sucesiones extraordinarias, ¿de acuerdo? Lo importante es ir encontrando la regla para formar esa sucesión. Y entonces, lo primero que tienen que observar es si este valor se puede obtener sumando o restándole algo a este valor que le antecede. Es decir, ¿cómo es que llego, cómo es que paso del 1 al 3? ¿Cómo es que paso del 3 al 5? O del 5 al 7, o del 7 al 9, o del 9 al 11. Lo primero que tienen que revisar es si es mediante una suma o una resta. En caso de que no funcione con suma o resta, entonces probablemente sea con multiplicación o división. Pero generalmente es suma y resta, y de hecho en términos prácticos generalmente es suma y multiplicación, las opciones que tienen para probar, para hacer pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 1 y quiero llegar al 3, lo más práctico para mí es sumar 2, ¿de acuerdo? Lo más práctico para mí es sumar 2 y ya estando en el 3, si yo quiero llegar al 5, lo más práctico también es sumar nuevamente 2. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ese valor que suman o ese valor que multipliquen sea el mismo, ajá, o que de alguna manera tenga una cierta relación, un cierto patrón, un cierto comportamiento, ajá. En este caso es el mismo valor. 5 más 2 pues me da 7, ¿vale? Entonces aquí se sigue cumpliendo que voy sumando de 2 en 2. 7 más 2, 9. Y 9 más 2, 11. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí el patrón o la regla, el patrón de comportamiento, pues es más 2. ¿Sale? Y eso significa que si yo quisiera escribir el siguiente valor que va aquí, entonces al 11 le tendría yo que sumar 2 y eso me daría 13. Y si yo quisiera otro valor, tendría que sumar 2 y entonces me daría 15. Y así podría ir formando los números en las siguientes posiciones, ¿de acuerdo? Estoy empezando con un ejercicio sencillo. Generalmente los problemas son fáciles, así que espero que no haya ningún problema para poder entender este tema. ¿Vale? Esa es una sucesión fácil. Bien. ¿Sí me están escuchando y me están siguiendo? Sí. Ok. Sí, profe. Perfecto. Gracias, chicos. Vale. Ese es un ejemplo. Órale, órale. Ese es un ejemplo, ¿sale? Muy bien, vámonos con otro ejemplo. Voy a borrar aquí. Tengo otro ejemplo más para ir viendo este tipo de comportamientos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos este.
7, 11, 15 y 19. ¿Ok? Tenemos estos 4 números y tenemos que ver el patrón. Ustedes, me imagino que a estas alturas ya tienen esa habilidad para ir detectando cuál es el patrón que me permite ir formando esa lista de números. En este caso, si son observadores, se darán cuenta que para obtener el 11, yo al 7 le tengo que sumar 4 y al 11 le tengo que sumar 4 también para que me dé 15 y al 15 le tengo que sumar 4 para que me dé 19. Obviamente esa habilidad para visualizar el número que tienen que sumar o en su defecto multiplicar, pues la va dando la experiencia en realizar muchos ejercicios de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso, pues el patrón, pues es un más 4, ¿verdad? Es un más 4, lo que me permite crear la sucesión. Si aquí yo les preguntara, ¿cuál es el número que está en la posición 3? Pues recuerden que las posiciones son cada uno de los lugares o cada uno de los cajones donde se encuentran esos números. En este caso, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Si me preguntaran por la posición 3, pues la respuesta sería 15, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, si me pidieran los siguientes 3 números de la sucesión, pues entonces tendría que al 19 sumarle 4, porque ese es el patrón, y 19 más 4 son 23. Ese sería el siguiente número de la sucesión. Pero me piden los siguientes 3, entonces tengo que seguir trabajando. 23 más 4 serían 27, y 27 más 4 son 31. Si me preguntaran cuáles son los siguientes 3 números de la sucesión, la respuesta sería 23, 27 y 31. ¿Vale? Así sería la respuesta de este problema. ¿De acuerdo? No me estoy metiendo todavía con la creación de fórmulas. ¿Vale? Lo primero ahorita que quiero que identifiquen es cómo ir encontrando los patrones y de alguna manera cómo a partir de eso pueden encontrar los siguientes elementos de esa sucesión que les van poniendo en el examen. ¿Sabes? Bueno, vámonos ahora con otro ejercicio, ¿vale? Con otro ejercicio que tengamos por aquí. Vamos a ver este de aquí. A ver, tenemos ahora este ejercicio 15. Tenemos 9, tenemos 3 y tenemos un menos 3, ¿vale? Tenemos esa sucesión. Bien, ¿alguien que me pueda dar alguna idea de cuál sería el patrón en esta sucesión? Menos 6. Menos 6. Ok. Menos 6. Correcto. ¿Sale? Menos 6. El patrón es menos 6. Ahora es una resta. ¿De acuerdo? Menos 6. Si al 9 le resto 6 me da el 3. Y si al 3 le resto 3, digo, si al 3 le resto 6 también me da menos 3. No importa que en la sucesión aparezcan números negativos. ¿Vale? Entonces hay que andar bien truchas ahí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sí, es menos 6. Menos 6 es el patrón de esta sucesión. ¿De acuerdo? Tenemos la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor en la posición 10? ¿Alguien me podría decir cuál es el valor en la posición 10? ¿Alguno de los que está presente, cuál es el valor en la posición 10? Es decir, ¿qué número habrá en la posición 10? Ahorita tenemos la posición de la 1 a la 4. ¿Cuál sería el número de la posición 10? A ver, échenle un poquito de coco. ¿Los 45? Menos 45.
A ver, chéquenle. Sí, ¿no? Sí, a ver qué opina. ¿Qué opina la demás bandera? ¿O están durmiendo? Yo también digo que menos 45. Tú también dices que menos 45, ¿ok? Pues vamos a comprobarlo, vamos a seguir formando esta sucesión. Vamos restando 6. Entonces menos 3 menos 6 es menos 9. Menos 9 menos 6 son menos 15. Y luego menos 15 menos 6 son menos 21. ¿Hasta qué posición llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltan 3 posiciones. Las voy a escribir Es aquí menos abajo. 38, ¿no? ¿Es menos 38? No, menos 39. ¿Menos 39? Sí. Ok, vale. Bueno, menos 21. Luego sería menos 27. Luego sería menos 33. Y luego finalmente sería menos 39, ¿cierto? Menos 39. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el número que está en la posición 10 es menos 39, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vale. En este caso, es de alguna manera sencillo encontrar la respuesta porque nos está pidiendo una posición que de alguna manera es fácil de construir, así como yo la acabo de construir, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si el valor que me están pidiendo no es el de la posición 10? ¿Qué pasaría si el valor que me piden es el valor en la posición 100? ¿Se van a poner a construir su lista de 100 números? Flojera. ¡Qué hueva!, ¿verdad? Sí, lo sé. ¡Qué hueva! Por supuesto. Pero bueno, obviamente no se van a poner a construir su lista de 100 números en ese momento. Eso no va a suceder. Entonces, ¿qué me sugieren para poder construir, o mejor dicho, para poder llegar al valor en la posición 100? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Sería algo así como multiplicar. Algo así como multiplicar. No necesariamente. ¿Hay alguno de ustedes que no haya visto sucesiones en la prepa? No, no recuerdo nada. No Yo tampoco, recuerdas profe. nada. Ok. Yo no. Ok. Había en la secundaria, creo. Ok, bueno, fíjense bien, al ratito, entre hoy y mañana, les voy a hacer un video de sucesiones en forma para que lo practiquen y para que aprendan este arte de las sucesiones tan hermoso, pero ahorita les voy a dar un poquito la solución para resolver esta pregunta, ¿ok? ¿Cuál es el valor que tiene que haber en la posición 100? Obviamente crear la lista de números desde la posición 1 hasta la posición 100 resulta algo que nos va a hacer una pérdida de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces no va por ahí el camino. Ahora, en las sucesiones hay diferentes tipos de ellas, ¿de acuerdo? Las más comunes, para que le vayan investigando, están las sucesiones aritméticas, y están las sucesiones geométricas. ¿Ok? Cuando nosotros trabajamos con sucesiones, lo primero que tenemos que tener claro es si la sucesión que me dan en mi examen es aritmética o geométrica, porque dependiendo el tipo que sea, es la forma en la que se trabaja, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con la forma en la que se trabaja? Me refiero a la forma en la cual se puede construir una fórmula general que me permita encontrar cualquier valor en la posición que a mí me pidan, ¿de acuerdo? No importa si es la posición 100 o la posición 1000 o la posición 3000 o 5000,
no importa la posición. Yo con esa fórmula, puedo encontrar ese valor que va a haber en la posición que me están pidiendo. Pero para eso, para formar esa fórmula, primero necesito saber si mi sucesión es aritmética o geométrica. Y bueno, una de las cosas fáciles, ¿verdad? Para poder definir esto es lo siguiente. Nosotros aquí vimos en esta sucesión, porque estamos trabajando con esta, que este patrón que rige a esta sucesión, este patrón es menos 6. Es decir, es una cantidad que se va restando, que se va restando, que se va restando, ¿de acuerdo? Bueno, ahí les va la clave. Primera observación. Cuando el patrón sea producto de una suma o de una resta, como es este caso, cuando haya una suma o una resta en el patrón de la sucesión, hablamos de una sucesión de tipo aritmético, ¿de acuerdo? Y cuando el patrón sea una multiplicación o en su defecto alguna división, entonces estamos hablando de una sucesión de tipo geométrico. Les voy a poner rápidamente una sucesión geométrica para que la identifiquen. Esta la voy a poner aquí, pero la voy a borrar. Tengo 3, 9, 27, 81. ¿De acuerdo? Esta es una sucesión de tipo geométrico. ¿Por qué? Porque para yo obtener el 9 al 3, ¿qué le tengo que hacer? Multiplicarlo por 3. 3 por 3 me da 9. Y 9 por 3 me da 27. Y 27 por 3 me da 81. Entonces, en este caso el patrón es una multiplicación. Entonces, cuando el patrón es una multiplicación, entonces estamos hablando de una sucesión geométrica, ¿de acuerdo? Cuando el patrón sea una suma, como el ejemplo anterior, o una resta, como el que estamos trabajando, entonces hablamos de una sucesión aritmética. ¿Sí me entienden un poquito esa parte? ¿Cómo identificar sucesión geométrica y aritmética? Sí, profe. Ok, perfecto, vale. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, ya sé que esta sucesión es aritmética, ¿vale? Voy a borrar este ejemplo porque nada más fue para reforzar la explicación. Bueno, retomo otra vez mi sucesión. Me piden el valor en la posición 100. Es una sucesión aritmética. ¿Qué es lo que pasa? Una sucesión aritmética tiene un modelo matemático que se los voy a escribir a continuación, ¿de acuerdo? Es AN es igual a A1 más N menos 1 que multiplica a D, ¿ok? Se los voy a leer. AN es igual a A1 más, y entre paréntesis, N menos 1 que multiplica a D. Obviamente todas estas letras tienen una explicación, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, les voy a explicar rápidamente. AN es el valor en una posición, ¿de acuerdo? AN me representa el valor en una posición. En este caso, AN va a ser mi incógnita porque yo quiero saber cuál es ese valor en la posición, en este caso, la posición 100, ¿ok? Esta va a ser mi incógnita. Entonces, tengo que sustituir este valor que es A1, N y la D. Pero, ¿qué significa cada una de esas cosas? Ok, pongan atención. A1 es el primer número o el primer elemento de mi sucesión.
Ajá. El primer número de mi sucesión. Si ustedes observan su sucesión, la que vimos al principio, ¿cuál es el primer número que hay? El 15, ¿de acuerdo? Entonces, este número de aquí es el primer número de la sucesión. En este caso, A1 vale 15, ¿ok? Entonces aquí tendríamos que sustituir A1 con el número 15, que es el primer número de la sucesión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es N? Bueno, N, lo vamos a anotar aquí, N es la posición que quiero encontrar, la posición que quiero encontrar. ¿Cuál es la posición que me están pidiendo? La posición 100, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este ejemplo, N vale 100, ¿ok? N vale 100. Y, bueno, la fórmula trae un menos 1. Aquí se va a hacer una resta primero de N menos 1, o sea, de 100 menos 1, ¿ok? Hay que tenerlo en mente para ahorita que lo hagamos. Y, finalmente, la D es el patrón, ¿ok? Esa D que se conoce como diferencia es el patrón. Entonces, D en este caso, ¿cuánto vale? Menos 6. ¿De acuerdo? D es el patrón que vale menos 6. Entonces, el patrón es el valor de D, que es menos 6. Yo con todos esos elementos ya puedo construir o ya puedo encontrar cuál es el número que va a haber en la posición 100, ¿vale? Entonces voy a borrar esto y voy a ordenar lo que necesito para que todo vaya quedando un poquito más claro. Bueno, ahí está. Profe, ¿qué dijo que significaba la D? El patrón. El patrón. El número que suman o que restan o que multiplican para ir encontrando los diferentes elementos. En este caso, D vale menos 6. Sí, ok, gracias. Perfecto, vale. Entonces, ¿cuáles son los datos? Ahora sí me voy a meter en terrenos de fórmula. Datos que necesito. El valor en la primera posición, quedamos que es 15. El valor del patrón, quedamos que es menos 6. ¿Qué posición quiero encontrar? Quiero encontrar el valor en la posición 100. ¿Ok? ¿Cuál es mi fórmula? AN es igual a A1 más N menos 1 que multiplica a D. Esta D solamente multiplica esto que tengo aquí, porque aquí hay una suma, ¿ok? Entonces voy a sustituir los datos, ¿de acuerdo? AN, o en este caso, esta es un símbolo, ¿de acuerdo? Es un símbolo. En vez de poner AN a la hora de sustituir, lo que quiero dar a entender es que voy a encontrar A en la posición 100. No voy a hacer ninguna operación aquí. Esto es un símbolo, ¿ok? Que me dice, me vas a dar el valor que hay en la posición 100. Nada más. Pero no se va a hacer operaciones con él. A1 vale 15 más, abro paréntesis, N que vale 100, porque es la posición que quiero, menos 1, y todo eso se multiplica por D que vale menos 6. ¿De acuerdo? En este caso, primero se hace lo que hay dentro del paréntesis, ¿vale? Se hace lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, 100 menos 1 son 99. Tendría entonces 15 más 99 que va a multiplicar a menos 6. Aquí es una multiplicación que se tiene que hacer primero, porque por la jerarquía primero va la multiplicación y luego va la suma o la resta. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque esta multiplicación me va a dar un resultado negativo. Entonces, más por menos es menos, y ese menos por este más va a hacer que todo esto se convierta en una resta, ¿de acuerdo? Deben de tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Ahorita llegaremos a la respuesta correcta, ¿vale?
Veo que ya me está comentando, ténganme paciencia. Bueno, ahí está. Entonces, hacemos la multiplicación. Tendríamos 15, ¿ok? Más por más da más, por menos da menos. Y 99 por 6 me da 594. ¿De acuerdo? 594. Ahora simplemente tengo que hacer esta resta de 15 menos 594 y eso me va a dar, es una resta cuyo resultado va a ser negativo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánto me va a dar todo esto? Me va a dar un valor que es menos 579, ¿de acuerdo? Menos 579. Esa sería la respuesta correcta, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con el orden en el que hacemos las operaciones. Una vez que ustedes se aprendan la fórmula y que ya tengan los datos y hagan la sustitución, obtener el valor en la posición 100 o en la posición 1000 o en la posición que ustedes me digan, va a ser muy sencillo siempre y cuando respeten el orden de las operaciones, ¿vale? Hay que respetar el orden de las operaciones. Aquí primero se hace una resta, luego se multiplica y luego aquí puede haber una suma o una resta dependiendo los signos que les hayan quedado. En este caso es una resta y el resultado es negativo, ¿sale? Que es menos 579. Ese es el resultado. Para aquellos que no han visto sucesiones o no se acuerdan, pues no es sencillo recordar todo esto, yo los entiendo, ¿verdad? No es sencillo recordarlo, pero es una manera de que se enfrasquen un poquito en este tema y también lo estudien, así como los demás temas del examen, para que les vaya súper bien. Entonces, si se dan cuenta, aplicando la fórmula, pues nos evita estar creando mi lista de números interminable hasta la posición 100. En este caso, pudiera ser la posición 100, pudiera ser una posición todavía más grande, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recapitular. Vamos a recapitular para ir más o menos cerrando este asunto de las sucesiones. Una sucesión principalmente puede ser aritmética o puede ser geométrica. Para saber si es aritmética o geométrica, primero tengo que identificar el patrón. El patrón es ese número que ustedes suman o restan o multiplican o dividen para poder ir encontrando los valores de la sucesión. Si el patrón es un número que se suma o se resta, entonces es una sucesión aritmética. Si el patrón es un número que se multiplica o se divide, entonces es una sucesión geométrica. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente me estoy refiriendo a aquel patrón que sea el mismo en para cada número. O sea, por ejemplo aquí, el patrón es menos 6 para pasar del 15 al 9. El patrón es menos 6 para pasar del 9 al 3. El patrón es menos 6 para pasar del 3 al menos 3. Es el mismo patrón para cada caso. ¿Ok? Tiene que ser el mismo valor. Este tiene que ser el mismo valor para que sea considerada sucesión aritmética. Y lo mismo pasa con la sucesión geométrica. Si yo voy a multiplicar por 2, el patrón siempre tiene que ser por 2, por 2, por 2, por 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando no es así? Entonces ya no estamos hablando ni de sucesiones aritméticas ni de sucesiones geométricas. Esas ya son sucesiones especiales. Por eso es que me veo en la necesidad de hacer un video más amplio que esta sesión para trabajar esas sucesiones especiales de las cuales les estoy hablando. Y la mejor manera de entender esto y dominarlo, pues es haciendo ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, esta fórmula de aquí aplica únicamente para sucesiones aritméticas, ¿de acuerdo? Solo aplica para sucesiones aritméticas, no aplica para sucesiones geométricas. Para sucesiones geométricas hay otra fórmula, ¿de acuerdo? Hay otra fórmula y lo explicaré en el video que les voy a mandar próximamente, ¿sale? Entonces, así es como funciona
este asunto de las sucesiones. Ya nada más para aterrizar, les voy a poner una sucesión a ustedes y les voy a pedir que me calculen un valor, ¿de acuerdo? Vamos a ver si vamos entendiendo un poquito esta parte. Les voy a anotar por aquí la fórmula general, les voy a poner obviamente una sucesión aritmética. AN es igual a A1 más N menos 1 por D. Les voy a poner una sucesión aritmética. No les puedo poner en este momento otra porque no estamos trabajando ahorita otro tipo de sucesión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver esta sucesión, a ver qué sale, ¿sale? La sucesión es 17, 25, 33, 41, ¿de acuerdo? Esa es la sucesión. Y la instrucción es hallar el valor que habrá en la posición 250. ¿Qué valor habrá en la posición 250 de esta sucesión? Lo primero que tienen que hacer es identificar el patrón, el primer elemento de la sucesión y demás, para entonces poder aplicar la fórmula y encontrar el valor que está en la posición 250. Entonces, le queda a esta sesión 2 minutos y medio. Vamos a ver si alguien encuentra el valor antes de que termine la sesión. Si no, pues lo seguiremos revisando en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Pero pues la idea es que pues tengan un minuto para resolverlo, porque recuerden que ese es el promedio de tiempo que van a tener para resolver cada uno de los ejercicios que con los que Es están 2009, trabajando. ¿no? ¿Es 2009? Ok. Vamos a ver si es cierto que es 2009. A ver. Aquí su compañero dice que es 2009. ¿Alguien que esté de acuerdo con él o no? Yo estoy de acuerdo con él, 2009. Estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo ¿Sí? con él. Ok. 2009. Correcto, muchachos. Muy bien. En efecto, la respuesta, el valor de A en la posición 250 es 2009, ¿vale? Entonces, la respuesta, para aquellos que apenas van trabajando, pues es 2009, ¿de acuerdo? Ese es el valor que habría en la posición 250, ¿vale? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Yo sé que una vez que ustedes practiquen esto va a ser muy sencillo de resolver, pero bueno, por eso les preguntaba que si ya habían visto este tema de sucesiones. Algunos ya lo vieron, algunos no, pero hay que seguir refrescando la memoria, ¿vale? Entonces, bueno, les agradezco infinitamente a todos el día de hoy que me hayan acompañado a lo largo de esta mañana. Estudien mucho, el examen ya saben que va a ser virtual, entonces las cosas se van a poner sabrosas y pues den lo máximo, ¿vale? Nos estamos viendo en el transcurso de la semana, cuídense mucho, abrazos a la distancia y bendiciones y no pierdan el tiempo, nos vemos pronto, chao, chao, adiós, 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 Luego, adiós, profe, igualmente. bye.